galáctica.com.ar y disfrutad de la mejor imagen audiovisual de esta era. Bien, amigas y amigos, galácticas y galácticos de todo el planeta Tierra, en las entrevistas especiales de nuestra red internacional, ya mismo vamos a estar dándole la bienvenida a la colega periodista, analista nacional, Candelaria de la Sota, que ya está en línea directa con nosotros. ¿Cómo estás, Cande? Un gusto saludarte, bienvenido. Hola Pedro, ¿cómo Bien, estás? Muchas bien, gracias bien. por llamarme, un placer escucharlos y Igualmente. hablar con ustedes. La verdad que es un gustazo enorme poder estar charlando contigo luego de varios intentos, viste, que se fueron postergando por diversos temas, pero hoy tenemos la suerte de estar charlando contigo como para tener tu visión y conocer un poco cómo estás visualizando lo que está aconteciendo en esta Argentina bastante compleja que tenemos en estos tiempos preelectorales, ¿no? Convulsionados, ¿no? Yo te diría que estos días que qué palabrita. andamos desencontrados obedecen también a la vorágine que estamos viviendo todos, incluidos nosotros los periodistas, que no somos más que articuladores o facilitadores de que la información le llegue a la gente, pero la verdad es que hay tanta noticia, tanta cosa dando vuelta, y es tanto el nivel de incertidumbre que tenemos todos, porque estamos a 40 días de las elecciones presidenciales, con un final abierto. Si bien algunos dicen que podrían adelantar, que podría haber un resultado en primera vuelta, otros aseguran que no, que vamos camino al balotaje. Tenemos 3 jugadores principales y no sabemos bien cómo van a terminar las posiciones, con una economía además que realmente te diría muy complicada y muy compleja. El dato de la inflación de ayer, súper angustiante para todo el mundo, las medidas que el gobierno impulsa tratando de paliar eso. Muchas cosas en nuestra vida en estos días, ¿no? De acá hasta el 22 de octubre va a ser un día atrás del otro, uno más vertiginoso que el otro, me parece. Un combo realmente bastante fuerte, ¿no? Que tenemos que ir viendo cómo lo vamos digiriendo y ver qué vuelta le encontramos, ¿no? Para poder subsistir y encontrar este rumbo perdido que tiene la Argentina hace mucho tiempo, ¿no? Totalmente. Nosotros como ciudadanos lo que vamos haciendo, cada uno desarrolla una estrategia, ¿no? Y va, como decís vos, subsistiendo y viendo de qué manera le gana a la inflación o por lo menos no pierde tanto, cómo se las arregla para llegar a fin de mes con la plata que cada vez alcanza menos. El dato de ayer de alimentos es realmente escalofriante, porque en un mes los alimentos aumentaron más del 15% y es muchísimo, considerando que alimentos afecta siempre a los sectores menos pudientes, más necesitados, que son los que consumen todos sus ingresos básicamente en alimentos. No tienen margen de ahorro, no hay margen para comprar plata, entonces todo el mundo diseña su pequeña estrategia para que la plata le rinda más y para que la angustia no nos invada a todos, porque estamos todos con mucha incertidumbre. Digo, nosotros tratamos de achicar el margen de incertidumbre mirando encuestas, nos entretenemos así, conversando con nuestras fuentes y entonces tejemos escenarios posibles A, B, C, D, Z, en el cual el uno Milei gana en primera vuelta, en el otro Milei va al balotaje con Massa, en el otro hay balotaje Milei-Patricia, y quién queda afuera y cómo es el país del día después. Pero la verdad es que por ahora no hacemos más que tratar de ir navegando en este mar de incertidumbre que tenemos, porque certezas hasta que sea el domingo 22 de octubre no tenemos ninguna. Sí, la certeza de que la economía es muy compleja y que cada vez somos un poquito más pobres por el efecto de la inflación, y que si bien vino un pequeño alivio con el tema de la plata del fondo y evitamos una situación catastrófica, es realmente muy preocupante. ¿Te sorprendió de alguna manera este rearmado que hubo en varias provincias del interior de la Argentina, donde justamente el justicialismo, el peronismo, el propio kirchnerismo fue perdiendo poder y de alguna manera se va reacomodando en un cambio político estratégico para el futuro de esta Argentina que está realmente bastante complicada, Candelaria? Está muy raro lo que está pasando en las provincias, ¿no? Está claro que el votante provincial vota una realidad local que no tiene nada que ver con su voto a nivel nacional, ¿no? Claro. Me impresiona, como a todos nosotros, o me sorprende en realidad, porque creo que la impresión viene de que no lo esperábamos, este fenómeno nacional de Javier Milei, que no tiene un correlato con fenómenos locales provinciales, ¿no? El hecho de que Milei arrasara en provincias donde no tenía candidato, como Córdoba o Santa Fe, donde no va con un candidato propio, e incluso que haya ganado en provincias que ni siquiera las pisó, como Salta y Tucumán, donde no estuvo,
En Salta no estuvo. No hubo ningún tipo de campaña, digamos, de alguna manera que fortalezca, ¿no? Estos resultados. Exactamente. Y entonces tenés resultados locales donde los oficialismos siguen ganando, excepto el caso de Santa Fe. Sí. Y San Juan, pero Córdoba, por ejemplo, gana lo que viene siendo el oficialismo. Provincias que retienen, ¿no? Donde el voto local es un voto completamente diferente al voto que la gente mira de lo nacional. Yo voto en lo local, mi intendente, mi gobernador, daría la impresión, ¿no?, por los resultados, hago una especie de plebiscito de si estuvo bien o no su gestión. Claro. No es un voto cargado de ideología, cargado de pensamientos sobre qué país queremos, es un voto local. En la localía parecería que todos votamos porque si el administrador del consorcio fue bueno o malo o regular. Sí. Y en función de eso lo corremos o lo mantenemos. Mientras que a nivel nacional sí hay un voto que tiene más que ver con el hartazgo, con una crítica a la dirigencia política, con un proyecto de país, con elegir si queremos más Estado o menos Estado, en fin, no hay otro tipo de debate. El peronismo está tomando un curso, te diría, bastante errático en algunos casos. Está el peronismo no kirchnerista, está el peronismo más kirchnerista. Lo mismo le está pasando a Juntos por el Cambio, ¿no?, que después de las PASO ha quedado todo muy herido. Yo creo que los dos grandes partidos que en los últimos 20 años nos tenían acostumbrados a este bipartidismo van a atravesar una de las profundas y más graves crisis de los últimos años si Javier Milei es electo presidente. Porque eso realmente, como dijo Emilio Monzó hace unos días, va a hacer explotar todo, y todo va a ser barajar y dar de nuevo ver quién queda, quién sobrevive, cómo quedan los heridos, qué se puede reconstruir de esa detonación que podría resultar que alguien que no viene de la política de repente consiga más de 7 millones de votos, repito, sin tener armado territorial en todo el país. Es muy sorprendente, ¿no? Y teniendo en cuenta justamente lo que ha pasado en la propia capital federal con el deterioro que obtiene el alcalde capitalino y también postulante justamente en las últimas PASO a la presidencia, como lo fue Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Esto está demostrando que hay justamente una alta preocupación social de ver cómo revierte esta situación con los supuestos líderes o caudillos momentáneos que tienen algunas localidades, algunas provincias, porque realmente hay un malestar general y una demanda social para producir un cambio urgente, ¿no? Es impresionante. En el caso de Rodríguez Larreta, nadie de su equipo creo que imaginó que lo que iban a sacar era el 10 o el 11% de los votos. Me acuerdo que la noche de las PASO yo hablé con varios referentes del espacio y todos me dijeron, hicimos todo mal, pero no lo vimos venir que lo estábamos haciendo todo mal. Realmente no advertimos que hicimos todo mal, y a mí me da la impresión que cuando uno mira el mapa, ¿no viste el mapa que todos hacemos en el diario, la infografía que todos miramos del color de las provincias? Por lo menos a juzgar después de las PASO daría la impresión que el PRO casi que vuelve a reducirse a un partido provincial. No lo digo peyorativamente a esto, lo digo, es una cuestión de lectura territorial, porque ¿qué le queda al PRO puro haber ganado en la Ciudad de Buenos Aires, en Entre Ríos, y no mucho más, como PRO, ¿no? Ahora, algunos le veníamos advirtiendo, ¿no? O sea, le estábamos haciendo un llamado de atención y no prestaron atención, valga la redundancia, porque notábamos justamente esta inquietud, este malestar social que había, por lo menos en el ámbito capitalino, que se termina reflejando en las PASO, fundamentalmente por los desconcertados que estaban los ciudadanos, por la tremenda presión que había por otro lado, a nivel impositivo, los aumentos de ABL, o sea, toda esta cuestión que se fue armando, convencidos de que la gente no lo iba a tener en cuenta y que le asestó un tremendo golpe, ¿no? En este caso al larretismo, sorprendiéndolo, porque ellos estaban convencidos, a pesar que algunos le veníamos marcando, algunos dirigentes, miren que la cosa está bastante compleja, caldeada, y que la gente ya venía con un enojo por ciertas ineptitudes que se venían cometiendo en el ámbito de la capital federal, ¿no? La prueba está lo que viene pasando a nivel seguridad, más que nada, y a nivel decisiones desacertadas también, Pedro, con las ciclovías, decisiones que afectan la vida de los vecinos de manera cotidiana, pero además me da la impresión que Larreta y su equipo se quedó pensando
que era el Larreta que todos vimos como un posible presidenciable en medio de la pandemia. Exactamente. ¿Te acordás cuando él se sentaba al lado de Alberto Fernández? Había otro discurso, ¿no? Otro vendía otra imagen. Claro, otro y una discurso. prestancia, y hablaba y decía, y vamos a salir todos adelante. Y en ese momento, la conciliación, el diálogo, la tercera vía, vamos a decirlo vulgarmente, garpaba. Exactamente. Pero hoy, con una sociedad tan irritada, muy tan estresada, en los extremos, muy estresada, tan estresada, claro, tan enojada, tan con ganas de poner, viste, como dinamitar todo, como y caló hondo un discurso como el de Milei. Nadie se dio cuenta que eran los extremos y no el centro lo que captaba. Algunos se lo Bueno, comentamos y algunos colegas y funcionarios se ofendían, ¿no? Cuando le decíamos algunos temitas que estábamos visualizando por la ventaja que nosotros tenemos de estar en diálogo con mucha gente de distintos niveles sociales y dirigentes también, claro, que estaban visualizando esto. Sin embargo, ellos estaban convencidos, decían, no es tan así la cosa, ¿eh? Pero se terminaron sorprendiendo con algo que no lo supieron prever, como lo que se ha detectado que ha pasado con el tema del tremendo avance de la inseguridad, ¿no? En el ámbito de la capital, que jamás se había visto una situación de estas características, producto de la inoperancia que han tenido algunos de los funcionarios en los cuales Larreta confiaba y que no, de alguna manera, ejercía un poder para que resuelvan los problemas que se venían dando, ¿no? Totalmente. Un caso a mí me da puntual la es impresión... del funcionario Bursaco, ¿no? Que desactivó, por ejemplo, todo lo que era la parte activa de la fuerza de seguridad. Por ejemplo, desactivó lo que era la parte de motos para controlar el tema de los motochorros. Y vos fijate cómo termina la capital federal, ¿no? Con un desbarajuste y con una gran cantidad de hechos que han provocado realmente mucha indignación de los vecinos de la capital federal. Pero absolutamente, imagínate, fíjate cómo termina Bursaco cuando muestran su foto viendo un partido de tenis en Estados Unidos y aquí asesinan, ¿no?, al ingeniero en la Plaza del Libertador y Sarmiento. A ver, claramente hay una situación de ruptura, te diría prácticamente absoluta, entre lo que le ocurre a los políticos y su universo y lo que le ocurre a la gente. Esto nunca se notó, este nivel de disociación tan fuerte, por eso es lo que explica también que una figura de un outsider, entre comillas, porque no es tan outsider, pero bueno, alguien que no tiene tanto pasado para mostrar como Javier Milei, cala hondo, ¿no? No estamos hablando de que surgió, porque muchos colegas en algún momento hacíamos un análisis de que Javier Milei podía ser una especie de Lirita Carrió, que lo votaran para cargos legislativos, pero no así para cargos ejecutivos. Bueno, nos equivocamos y evidentemente quisimos ver menos de lo que quiere ver la política, porque nos supimos ver, abrir los ojos y ver un fenómeno, porque realmente Javier Milei es un fenómeno diferente. Si la gente lo está votando para presidente, es porque realmente cala hondo su mensaje y genera una adhesión, ya sea por bronca, por hartazgo, o tal vez por la necesidad de tener una ilusión, ¿no? Bien diferente a la que nosotros pensábamos. Claro. Una persona que de ser diputado nacional 2 años sacó más de 7 millones de votos, Pedro. Exacto, o sea, es muy llamativa la cuestión, pero hay como una alerta encubierta alrededor justamente del personaje, de la figura de Javier Milei, por parte del entorno que tiene, ¿no? O sea, se habla, viste, del tema del efecto de la derecha fuerte que tiene por un lado y de un sector de la izquierda que lo estaría operando desde algún sector del peronismo. Muchos dicen no es un dirigente fuerte como lo pudo haber sido en su momento un Bravo, un Jaroslavski, un hombre que dentro de lo que es el Congreso de la Nación puede haber ejercido algún tipo, viste, de toma de resolución de leyes o normativas que hayan marcado la historia del Parlamento argentino. ¿Cómo se entiende esto que pasa con un hombre como de hecho, Javier Milei no presentó ningún proyecto de ley desde que es diputado. A eso iba, ¿no? Vos fijate la distorsión que se plantea en la política argentina, entonces, ¿no? Y tan mal estamos que esta sociedad habilita un montón de cosas con la base de esa tremenda incertidumbre y de esa bronca y de ese estrés que le ha generado que tiene más que ver con el cansancio la política, de la ¿no? gente. La mala política. Claro, y el hartazgo a los mecanismos que conocemos como tales, a lo que nosotros conocemos como los canales habituales de la política, o sea, esta cosa de armo el acto, pongo el colectivo, los puestitos de choripán, llevo la gente, ¿no? La boleta de la lista de sábana, todo lo que conocemos como la dinámica histórica de la política en la Argentina, eso es rechazado.
porque implica corrupción, porque implica injusticia, porque implica no escuchar a la gente, porque implica un montón de cosas que son las que se materializan con un rechazo que elige la gente ponerlo a través del voto que le pone Javier Milei. Podría ser Javier Milei, podría ser cualquier otro, él es un emergente, no un catalizador, pero lo cierto es que sí supo captar la atención de la gente y encauzar ese sentimiento de enojo que hay, y se tradujo en votos. Y a todos nos sorprende porque, claro, no tiene estructura, no tiene aparato, no responde a la lógica de la política tradicional, y no sabemos hacia dónde puede ir. Ahora ya está encauzándose dentro de la lógica porque ya empieza a tener respaldo de empresarios, de algunos sindicalistas, de distintos sectores, y daría la impresión que esto es como las vanguardias del arte, me parece a mí. Sí. Llamó la atención eso, ¿no? El diálogo con algunos sindicalistas, como el caso de Barrio Nuevo, la gente de la Boca, Barrio Nuevo, el acercamiento que hay. Que lo ha apoyado siempre. Ahí está, exacto. Ahora, vos que has sido partícipe, que has visto lo que en algún momento hizo un líder como lo fue tu padre, desde la provincia de Córdoba, que marcó un cierto estilo dentro de la negociación política, en etapas como la de Carlos Menem, como la del propio Néstor Kirchner, otros mandatarios de la Argentina, que era bastante difícil establecer un diálogo por la presión que ejecutaban, ¿no? Como para lograr un mayor poder en las provincias del interior de la Argentina, y más en una provincia tan importante como lo es Córdoba, ¿no? ¿Cómo estás viendo este rearmado justamente de la política en las principales provincias del interior? Porque eso también de alguna manera va a definir evidentemente el resultado de las próximas elecciones, ¿no? Es muy difícil saber qué va a pasar, ¿no? Porque tenés provincias donde solamente se vota presidente y ya se eligió gobernador, la gran mayoría de ellas. Te quedan algunas, como la provincia de Buenos Aires, nada menos, ¿no? Sí. Donde se va a votar gobernador en paralelo con presidente. El Chaco. Y cada provincia claro, tiene... Chaco, exactamente. Pero digo, que está de alguna manera hackeada por un acontecimiento de un asesinato que seguramente lo va a terminar afectando a Capitanillo, ¿no? O sea, ya venía con una conducta no adecuada y esto lo termina de hundir, ¿no? Totalmente. Es muy errático, pero yo creo que las provincias, una vez más vamos a ver que la gente, como quedan pocas provincias, ¿no?, donde elegir gobernador, es probable que veamos, porque además los intendentes también están fogoneando esto, algún corte de boleta, porque no necesariamente haya un arrastre, ¿no?, entre el presidente y el candidato gobernador que lleva ese presidente. Ya vimos en provincia de Buenos Aires que hay mucho corte, había mucho voto a la candidatura de Milei presidente y Axel gobernador, y eso está trabajado incluso por abajo por unos cuantos intendentes que la gente le preguntaba y le pedía, y sin que lo sepa Massa, ¿no? Lo cual obviamente no le cae nada simpático a Massa, pero él sabe que hay intendentes que hacen eso. Aparte tiene una bomba de tiempo de las últimas horas que puede ser muy peligroso si se devela quién es justamente el actor que está apañando esto que ha pasado en la legislatura de la capital de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, con un personaje que tenía 48 tarjetas recaudando 27 millones de pesos mensuales, que esto ya viene desde el año 2019. Por suerte eso la justicia lo pudo detectar, pero si se llega a conocer, hay alguna información dando vuelta, se habla de algunos políticos de primera línea que estarían involucrados. En este momento hay una desesperación, hay una desesperación y realmente una problemática muy seria. Casualmente en estos precisos momentos tengo entendido que están dialogando 4 o 5 líderes muy importantes a nivel nacional con respecto a ese tema, porque es una bomba de tiempo, dicen. Absolutamente. ¿Qué puede pasar si realmente la justicia hace público el nombre de la persona que está involucrado con este hecho tremendo de corrupción, que tiene como base estos 27 o 30 millones de pesos que le roban a la gente, ¿no? Porque es sacarle a nuestros jubilados, a la educación, a la seguridad, que no la tiene la provincia de Buenos Aires, y donde hay mucha gente en este preciso momento que está, pero tremendamente preocupada, ¿no? Yo creo que ahí va a depender mucho de la reacción que tenga el gobernador. Si se habla de un funcionario obviamente oficialista, la decisión de correrlo del cargo, de ponerlo a disposición de la justicia, de pedir que se haga una investigación a fondo y que eso quede aclarado, si el gobernador toma la decisión correcta, corre menos riesgo de que esto tenga un costo político tan grande como estamos vislumbrando ahora. ¿Se animará a eyectar a ese personaje o a esos
personajes, porque se están hablando de 2 o 3 personajes que están involucrados con esta cuestión, ¿no? Sí, Es de altísima gravedad la cuestión. Dicen inclusive claro que sí, porque ha habido un llamado, sí, ha habido un llamado de la propia vicepresidenta que está tremendamente preocupada por esta cuestión y que Kicillof todavía no se anima a tomar una decisión con respecto a este tema, ¿no? Eso puede ser terriblemente contraproducente para él. Me parece, vos recién hablabas de mi papá y yo me acordaba cómo él tomaba decisiones en estas cuestiones. Ajá. Si de repente había un funcionario que estaba sospechado de haber incurrido en un acto de corrupción, Sí. él enseguidamente le pedía que se apartara del cargo y se pusiera a disposición de la justicia. Si después la justicia determinaba que el funcionario había sido inocente, era reincorporado al cargo. Sí, yo recuerdo que Pero tuvo varios para casos, que la ¿no? justicia investigue, sí, claro. Tuvo varios casos, Tuvo inclusive casos de yo... un funcionario del área de transporte. Exactamente, te iba a decir. Y ahora no recuerdo cuál otro, pero sí me acuerdo. Fue muy sonado el caso del fue- área de transporte, exactamente. Que yo hablé Sí, con tu padre claro. en ese momento y me dijo, voy a tomar realmente la decisión que tengo que tomar, que es si realmente está Claro. involucrado, apartarlo directamente, ¿no? No importa si había... el funcionario le cae simpático, si es de máxima Claro. confianza del gobernador, Ujú. y si comen asado juntos todos los fines de semana. Lo Exactamente. importante es que a la gente le quede claro y que la Ujú. justicia, que es la encargada de esto, aunque en este momento también esté bajo la lupa de la gente, pero no tenemos más remedio que confiar en esta justicia que tenemos, que además no es toda inútil y corrupta. Habrá quienes no trabajan tanto y habrá quienes no sirven para mucho, pero hay muchos otros que trabajan honestamente. Entonces la justicia tiene que determinar con las pruebas y las denuncias que haya, porque acá además muchas veces ya conocemos nosotros, pero la denuncia mediática es una cosa, la denuncia judicial es otra. Que se presente la denuncia en el foro judicial que corresponda, que la justicia investigue, que determine si hubo culpabilidad o no del funcionario. Si hubo culpabilidad, que le caiga el peso de la ley. Y si no la hubo, bueno, entonces el gobernante analizará si esa persona vuelve a ocupar un cargo público, porque nadie es indispensable. Candelaria, teniendo en cuenta esto que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo ves la fuerza que puede tener Schiaretti dentro del ámbito de la política cordobesa para influir en lo que es establecer un diálogo con el resto de los gobernadores, con provincias que están realmente muy deterioradas socialmente y a nivel de seguridad, como pasa con las provincias de frontera por el tremendo avance del narcotráfico y lo que está pasando hace mucho tiempo en Santa Fe, en Rosario, que está fuera de control, ¿no? Fuera de control absolutamente. Córdoba tiene, desde que la creó de la Sota, una fuerza especial de lucha contra el narcotráfico, que entiendo que sigue funcionando muy bien, que pertenece al ámbito de la justicia, ¿no? Toda la parte de investigación y de lucha contra el narcotráfico, y esa es una experiencia interesante, ¿no? Que se podría aportar a provincias donde la situación con el tráfico de drogas es mucho más pesado que en Córdoba. Córdoba empezó a desarticularse, tenía muchas cocinas y mucho narcomenudeo, hasta que de la Sota cerró un montón de locales lo voy a decir que va a parecer que lo digo siendo del campo, de piringundines, decía él, me acuerdo. La ruta de la sierra le llamaban, creo, ¿puede ser? Claro, la ruta de la sierra. Lugares que en muchos casos estaban permitidos, estaban asociados con los policías locales para que estuvieran abiertos, ¿no? Ya sabemos cómo funcionan esas whiskerías, lugares donde además de trata de personas circula la droga, y eso está permitido porque la policía se lleva un porcentaje. Bueno, todo eso se cerró, fue lo que le costó un amotinamiento de la policía allá en diciembre del 2013 y todo el caos que eso disparó, pero se cerraron todos esos negocios, se terminaron con esos negocios y se logró desactivar, porque si no se hubiera hecho eso, seguramente hoy Córdoba sería una especie de Rosario, ¿no? Claro. Y se creó una fuerza especial de lucha contra el narcotráfico. Es muy difícil, el otro día lo hablaba con un colega, extrapolar el modelo Córdoba. Cuando uno lo cuenta parece una cosa maravillosa y parece que vivieran en un cantón suizo. Pero la verdad es que Córdoba, que tiene una dinámica especial y es puertas adentro, y donde hoy me atrevo a decir que el peronismo de Córdoba, vos sabés que difiere del peronismo del resto del país, tiene su dinámica propia, es casi un partido provincial, no porque sea chico, sino porque tiene un comportamiento diferente al peronismo a nivel nacional. Pero realmente Córdoba, que es como la Cataluña argentina, tiene muchas experiencias interesantes para exportar. En la DOCA han surgido realmente grandes dirigentes, ¿no? Hablamos de Angelos, hablamos de tu padre, de la Sota, y de otros tantos, el propio Schiaretti y otros varios dirigentes que realmente han marcado un antes y un después de lo que era la política tradicional, ¿no?
Exactamente. Algunos lo llamaron como transgresores en algún momento, pero fueron los que intentaron modificar la manipulación política a nivel federal, ¿no? Claramente, fueron los que se plantaron también con los gobiernos nacionales, hicieron presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia a reclamar sus fondos para la caja de jubilaciones, para coparticipación, para todo lo que corresponde. Bueno, de hecho, ahora de nuevo este tema, ¿no?, del federalismo está de nuevo en jaque porque Milei está planteando que las provincias se autosustenten y Córdoba claramente podría autosustentarse. Sí. Supongo que pasaremos a ser estados confederados en vez de un país. Mendoza, por ejemplo, que intentó hacer un avance también en su momento, ¿no? Y que está ahí, claro, dicen algunos, con una discusión bastante avanzada internamente, ¿no? Así dicen, bastante avanzada. Ahora, yo pensaba con esta propuesta de Javier Milei de que las provincias se arreglen con lo que tienen. ¿Cómo van a ser Santiago del Estero, el Chaco, Formosa? ¿Cómo van a ser las provincias más pobres, donde los recursos naturales no son tan abundantes y la industrialización no es creciente como en Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires? Claro. Ahí está el gran suena un poco irrealizable, ¿no? Por eso existe la coparticipación, por eso somos un país federal, por eso el Estado Nacional regula y colabora en las distintas provincias que no pueden solas. Digo, para eso está como un regulador el Gobierno Nacional con la ley de coparticipación, que es cierto que hay que mejorarla, hay que hacer una nueva, hay que barajar el nuevo, pero de ahí a decir que cada provincia se tiene que autosustentar es como un poco mucho, ¿no? Sí, es otra historia, ¿no? Ahora, llama poderosamente la atención, Candelaria, lo que pasa en algunas provincias interesantes que tienen recursos como es la energía, en el sur de la Argentina, que tengan los niveles de pobreza justamente por el robo que hay, ¿no? Por la mala administración de esas provincias que han generado también un tremendo deterioro. Absolutamente, sin duda. Creo que la verdad, la falta de controles esta de la que hablamos, en todos los órdenes ha generado eso, ¿no? Empobrecimiento, descontrol, hay provincias que están siendo realmente muy, muy perjudicadas por eso. ¿Vos crees que en un futuro la justicia tomará la decisión de avanzar como corresponde durante el mandato de los hombres que están en la presidencia, los que están en el Congreso de la Nación, como para de alguna manera terminar con este abuso y esta corruptela generalizada que tiene hace décadas la Argentina y que nos ha llevado a la situación terminal que tiene hoy por hoy? Bueno, para eso vamos a necesitar también que cambien algunas cosas en la justicia. Ajá. Porque la justicia hoy como está sigue siendo muy permeable de presiones desde el Poder Ejecutivo y del Legislativo. Uh-huh. Infelizmente es así. Así como hay jueces que son imparciales y que no aceptan ningún tipo de presión, hay otros que sí. Y tenemos mucha ideologización dentro de las distintas órbitas de la justicia, ¿no? A mí me parece que si no hay un reordenamiento, si no hay realmente una independencia de la justicia, si no, por ejemplo, otra cosa que yo recuerdo, De la Sota renunció a la posibilidad de elegir los jueces que componen las ternas que luego son votados por sus pares. Renunció a ese derecho como gobernador. Dijo, yo no voy a intervenir, que se elijan entre ellos, que los elija la legislatura. Yo como gobernador no tengo ni que saber quiénes son ni cómo se llaman los jueces. Es una manera de respetar el sistema democrático y la independencia de los poderes también, ¿no? Claro, pero nadie nunca en la nación ha dicho semejante cosa. Nadie nunca en la nación dijo, yo renuncio a poner a un nombre en una terna, a elevar un nombre de un juez que debe reemplazar a otro. No, todos se matan por poner un amigo, un conocido o alguien que los vaya a favorecer el día que tengan una causa. Si no cambiamos esa dinámica y no generamos una garantía de independencia verdadera de poderes, es difícil que la justicia vaya a animarse a juzgar a los gobernantes, ponele no los actuales en ese momento, pero sí los recién salidos del periodo anterior, que sería lo lógico, ¿no? Como que hemos ido perdiendo la institucionalidad de la República, del propio sistema democrático, ¿no? Los mismos dirigentes han ido atentando contra el sistema democrático de una manera vergonzosa. ¿No es momento de hacer una reflexión? ¿Considerás vos como hija justamente de un gran dirigente como lo ha sido tu padre, que enarboló las banderas del sistema democrático para que no haya justamente la injerencia de los sistemas de corrupción que habitualmente se preparan alrededor de los hombres de poder del momento, ¿no? Claramente. Tenemos que tener reforma de la justicia, tenemos que tener mecanismos de transparencia.
del Estado. Eso, por ejemplo, no lo conozco a fondo, pero en los momentos en que estuve estudiando algunos casos particulares, la ciudad de Buenos Aires tenía una serie de mecanismos de licitaciones públicas que tenían algún nivel de transparencia interesante. Por ejemplo, la otra es pedir que nos auditen como si fuéramos normas IRAM, pero normas IRAM de transparencia en adquisición de productos, de bienes, de servicios, porque el Estado compra servicios y bienes de todo tipo. Claro. ¿Y cómo sabemos nosotros los ciudadanos que lo estamos controlando, que están comprando al mejor precio, que en el medio no le están dando un vuelto a un amigo, o que no están comprando algo de mala calidad, que también es una forma de corrupción? Lo que pasa con la obra pública en la Argentina realmente es tremendamente vergonzoso, ¿no? O sea, este despilfarro, este robo que hay, y justamente desde el propio Ejecutivo Nacional no se ha bajado ninguna normativa para que el Congreso avance en una instrumentación de una normativa o de leyes que controlen esto en forma directa también, ¿no? Y hay que ser serios. Hubo como una connivencia desde el propio Ejecutivo y el Poder Legislativo para facilitar esta corruptela en la obra pública. Absolutamente, sí. Todos los poderes están enlazados en esto y uno esconde lo del otro, uno le da la mano al otro, y si no, se hace un corte, una separación de los poderes. Mecanismos de transparencia que garanticen que el que mete la mano en la lata va a ser descubierto y va a ir a juicio, como para que no tengan miedo más de hacerlo, no vamos a poder erradicar la corrupción. ¿Qué pensaba? Pero bueno, hay que ver, porque es el mismo, Sí. pareciera que es la misma dirigencia la que tiene que votar mecanismos que van en su contra, por lo tanto es difícil de pensar cómo se va a hacer eso, ¿no? Claro. No es un tema fácil, ¿no? Porque aparte debe haber una tremenda presión, evidentemente. ¿Qué pensaba tu padre? No solo de los políticos, sino de las empresas que son contratistas también, del Estado, y que claro, con esto. ahí está. Lo que muchos plantean es eso, ¿no? La corruptela de sectores del sindicalismo, del empresarial, que se presta a este juego y que coacciona para que estas cosas acontezcan, ¿no? Claro, por supuesto, porque no hay corrompido, sino hay corruptor. Entonces el corruptor es el que tiene la plata, en este caso los empresarios que quieren hacer negocios, o el Estado que paga, pero tiene que haber empresas que puedan prestar ese servicio y que están interesadas también en tener un retorno, y es todo un círculo vicioso que es difícil cortarlo, pero no imposible, no debería ser imposible. Seguro. Esto ha fallado, muchos dicen, porque justamente los supuestos organismos que deberían controlar al Ejecutivo de turno son justamente hombres que dependen del propio gobernante de turno, ¿no? Ese es un grave error que se ha cometido en la Argentina durante décadas, ¿no? ¿Qué pasó con el Parlamento argentino, que no ha estado a las alturas de las circunstancias para cambiar eso, ¿no? Los supuestos representantes de los ciudadanos que no han llevado adelante normativas para justamente establecer ese control y no dejarse avasallar como ha pasado en los últimos años. Imagínate que no pueden ponerse de acuerdo para una ley de alquileres Claro. que afecta a millones de argentinos y no logran hilvanar dos artículos, encontrar una solución equilibrada para propietarios e inquilinos, debería ser algo bastante sencillo, y no logran encaminar un proyecto, no logran ponerse de acuerdo, oficialistas y las distintas oposiciones, para encontrar el mejor proyecto posible que garantice que el mecanismo de alquiler de viviendas vuelva a funcionar en la Argentina, porque está paralizado y la gente no sabe qué hacer, dónde va a vivir. Exacto, hay una desesperación. Si no logran ponerse de acuerdo con eso, imaginémonos cosas más profundas, ¿no? Y sí, un tema muy muy complejo, ¿no? Porque realmente no hay voluntad, no hay ganas de ponerse a trabajar en serio, ¿no? Hay una falta de respeto hacia el soberano, que es atentar justamente contra la calidad de vida y la dignidad de cada uno de nosotros, ¿no? Hay un exceso de especulación de parte de los que están en el Congreso. El Congreso nuestro, fíjate cómo se ha deteriorado, ¿no? De la época de, vos lo mencionabas, el Chacho Jaroslavsky, dirigentes tan importantes, hasta hoy, es un Congreso devaluado, es un Congreso deslucido, es un Congreso donde, por supuesto que hay figuras y dirigentes de peso importantes, pero después se comportan como una estudiantina, porque están especulando, si yo voto este proyecto, vos votame el otro. Si yo voto este proyecto, vos vas a quedar bien parado, ¿no? Yo no quiero que quedes bien parado. El carpeteo, el arreglo, la presión que hay para determinadas cosas que hay que transarla bajo la mesa, ¿no? Trabajen, son nuestros funcionarios, les pagamos para eso. Vayan, trabajen en comisión, vayan, sesionen, saquen proyectos, presenten proyectos, hagan leyes que le sirvan a la gente y piensen en el bien común. Tal cual. No en hacer carrera particular, individual, o en que el partido salga beneficiado.
Esto que nos ha pasado en estos últimos años, cuando llega Alberto Ángel Fernández a la presidencia de la Nación y termina tan devaluado él como hombre que debería haber manejado el Ejecutivo Nacional con un poder de mayor transparencia y sinceridad, nos lleva a replantearnos como sociedad que nos hemos equivocado tremendamente, ¿no? Sí, claro, sin duda. Uh-huh. Hemos cometido equivocaciones de todo, uh-huh, de todo tipo últimamente, ¿no? La sociedad en su conjunto. Uh-huh. Pero bueno, la dirigencia tiene otra responsabilidad, eso hay que recordarlo siempre. Sí, como tratar de emprolijar esas cosas que están mal hechas y que no implementaron nada para producir ese cambio, ¿no? Claramente. De oportunidades desaprovechadas. Oportunidades desaprovechadas en las que Argentina podía tratar de salir adelante. Hablar de la guerra como una cuestión perjudicial por el tema de la energía y no hablar de la oportunidad que era exportar alimentos para Argentina ante una situación de guerra entre Rusia y Ucrania. Sí. Eso es desaprovechar oportunidades. Qué pérdida tremenda de tiempo que han hecho los funcionarios y los dirigentes en las últimas décadas en la Argentina, ¿no? Hemos perdido la gran oportunidad de recuperar la economía de una manera sencilla. Y de frenar que más gente caiga en la pobreza, porque tenemos más del 40% exactamente, de pobres. Eso es lo más triste de todo, ¿no? Ver esta niñez desamparada, ver a nuestros mayores, a la gente de la tercera edad, en la situación que está, producto justamente de la inoperancia y de la cuestión del chicaneo berreta que han generado, ¿no? Tal cual. Realmente, es una lástima, verdaderamente una lástima esas oportunidades aprovechadas. Pero creo que también hablan de la crisis que atraviesa la dirigencia política, que es la misma crisis que explica de alguna manera el surgimiento de actores impensados, como el caso de Milei, claro, o de otros dirigentes que son de menor cuantía, pero que aparecen de cualquier parte del mundo del espectáculo, estamos claro, como en un revival del menemismo, ¿no? Que aparecen deportistas, corredores de autos, sí, gente que no tiene nada que ver con la política, que bienvenido sea, que todo el mundo se quiere involucrar en política, pero aparecen de una manera, irrumpen de una manera extraña, sin importar tanto la trayectoria, dejando de lado esto de la meritocracia, del esfuerzo, de la preparación. Mucho paracaidismo, ¿no? O sea, demasiado. Claro. Claro. Demasiado. ¿Vos crees que en este mes que nos queda, hasta las próximas elecciones, la sociedad puede reflexionar y tomar conciencia y separar la paja del trigo para no volver a caer en un error tan profundo como lo que nos ha pasado en la última elección, que por los chicaneos y los carpetazos, la mentira y el engaño, hubo gran confusión de la gente y produjo justamente este grave error que nos ha llevado a la situación que estamos atravesando? Ojalá podamos separar paja de trigo, reflexionar y tomar la decisión más sensata. Ojalá. Yo creo que el principal inconveniente para eso es los altísimos niveles de pobreza, la preocupación que la gente tiene por llegar a fin de mes. Creo que cuando estamos tan angustiados por una situación económica tan dolorosa y tan difícil, a veces es difícil pensar el país que queremos y pensar el modelo de país que queremos y de un lado al otro, y es más fácil que la gente se deje llevar por una cuestión media mesiánica o de personalidades, de mucho personalismo, de mucho centralismo en su imagen. Pero ojalá que podamos separar paja de trigo, reflexionar y elegir a conciencia. Eso sería lo que todos deseamos, ¿no? Esperemos que nos ilumine el Supremo realmente en serio en esta oportunidad y nos haga tomar conciencia de todo eso. Cande, te agradezco. Esperemos que sí. La gentileza y hablamos en otro momento de otros temitas. Gracias por tu tiempo. Cuando quieras. Un gran cariño para vos y para la radio. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Gracias. Muchas gracias. Un gran cariño. Hablamos en cualquier momento, gracias. Bueno, ustedes la escuchaban, Candelaria de la Sota, periodista, analista, dándonos un poco su visión, ¿no? Esto que estamos planteando habitualmente en toda la red internacional de Galáctica Radio y Televisión Iberoamericana Habla Hispana, para de alguna manera ir tomando conciencia de lo que nos está pasando en la situación que estamos realmente y que parece ser todavía que gran parte de la dirigencia política y parte también de la sociedad, nuestros propios compatriotas, no han tomado conciencia, ¿no? Un tema que nos tiene que llevar a reflexionar en serio, porque falta poco tiempo para ver
cómo generamos un cambio que produzca realmente una posibilidad de tener otro liderazgo a nivel nación, a nivel república. ¿Lograremos concientizarnos realmente de que hoy por hoy hay que tomar una decisión no desde el corazón, como ha pasado muchas veces con los argentinos y las argentinas, sino desde la parte cerebral, ¿no? Pensar qué país le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, qué va a pasar con las nuevas generaciones, cómo restablecemos un ordenamiento que se ha perdido en la Argentina. Por eso habitualmente convocamos a muchos colegas, a muchos analistas, a personalidades para que nos den su punto de vista, su visión, sencillamente con la intención de tratar de reflejar lo que están visualizando desde las distintas ópticas de la izquierda, el centro o la derecha, desde la visión política y humana de cada uno de los entrevistados que participan en nuestra señal internacional. Ya volvemos. Emociones que laten, generando vitalidad en tu ser. Galáctica, radio y televisión online.